Dios bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a ir inmediatamente a la Escritura. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 41 hasta el 51. Dice la Sagrada Escritura, versículo 41. Yo leo, hermanos, ustedes me siguen con la vista. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oremos. Soberano Señor, glorioso Padre que está en los cielos, nosotros le alabamos, Dios, le damos gracias por darnos una vez más el privilegio de congregarnos, oh Señor, de venir juntos a cantar a su nombre, a adorarle, Señor, a través de todos los medios de gracia que nos ha provisto, Señor. Gracias por concedernos la habilidad, la posibilidad de poder venir, Señor, voluntariamente a la reunión de los santos, para nosotros cumplir, Señor, con su enseñanza de que debemos congregarnos, pero también para nosotros ser llenados de usted, de su palabra, Señor, y ser bendecidos con esa bendición que usted promete a su iglesia cada vez que nos reunamos en su nombre, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendiga su palabra en nosotros y ruego su gracia, Señor, para que podamos entenderla y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos. Estamos ya casi terminando este capítulo. Seguimos con la enseñanza en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y aquí encontramos en estos versículos una enseñanza muy interesante que es muy pertinente para nosotros, como lo fue para los primeros lectores de la carta o del Evangelio. Y es el tema de Jesús como el pan. Jesús es el pan. Y eso es lo que vemos nosotros en casi todo este capítulo. Él comienza primero alimentando con pan a la multitud cuando no tenían qué comer, y luego aprovecha esta oportunidad para él enseñarle a ellos que él mismo es el verdadero y último pan. Y esta enseñanza se extiende a todo lo largo del capítulo 6, y partiendo de esta enseñanza nosotros hemos extraído algunos subtemas para nosotros poder dividir el texto y poder por lo menos traer una porción que sea entendible y digerible por una semana para la iglesia. Pero en todo el capítulo nos habla a nosotros acerca de Jesús como el pan que da vida eterna, un pan que es superior al maná, un pan que descendió del mismo cielo. Y hoy vamos a ver el tema
Jesús el pan preexistente. Jesús es el pan preexistente. ¿Cómo así? Preexistente. ¿Qué significa esta palabra? ¿Y por qué una palabra de domingo? Bueno, pues hoy es domingo. Hoy es domingo y nosotros nos reunimos los domingos. Entonces hay que traer la palabra del domingo. Pero no nos iremos a oscura. Preexistente es una palabra compuesta, tiene un prefijo y el prefijo pre significa antes. Y los prefijos, obviamente el nombre dice que va antes. En una palabra tú pones un prefijo para tú decir que eso está antes. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos preescolar. Eso es un nivel que no es los niveles básicos normales, sino antes de esos niveles se le da una introducción y se le enseña al niño los primeros pasos para cuando llegue entonces a los niveles básicos ya tenga un buen fundamento. Preescolar. También nosotros hablamos en términos de presuperior. Tenemos, por ejemplo, torneo superior de básquet, por ejemplo, pero se hace a veces un presuperior, que es uno que se hace antes del superior, y ahí entonces aparece ese prefijo preadolescente, ¿verdad? Preadolescente, antes de llegar a la adolescencia, según se ha clasificado el desarrollo del ser humano. Esa edad antes de la adolescencia se le llama preadolescente. En estos días, el hijo mío, que tiene 12 años, yo lo encontré en un lugar fuera de la casa, un poco lejos, y yo en el peluquero, ¿y qué tú haces aquí? Tú eres un niño para andar solo en la calle. Y él me dijo, preadolescente, papi, preadolescente. Yo me miré con otra persona y dije, ¿what? Preadolescente. No es todavía adolescente, pero ya está bordeando lo que es la adolescencia. Entonces, preexistente quiere decir entonces algo que existe antes. Algo que ha existido desde antes. No es que existió como nosotros que iniciamos nuestra existencia, por ejemplo, en mi caso, hace 40 años. No es que existió como el caso de él, que hace como 12 años que existió, que nació. No, es algo que siempre ha existido, que existió antes de la creación. Y cuando hablamos de la preexistencia, está diciendo que existe antes de la existencia. Y la existencia nosotros la medimos partiendo de la creación del universo, de las cosas creadas. Y lo que nos enseña aquí entonces este tema es que Jesucristo preexiste y ha preexistido desde toda la eternidad. Quiere decir entonces esto, que Jesús existe desde antes de Dios crear los cielos y la tierra y todo el universo. Jesús preexistió y preexiste. Esta es la tesis y es uno de los temas principales del Evangelio de Juan. Este Evangelio, a diferencia de los sinópticos, que son el resto de los 3 evangelios, este Evangelio remonta el origen y la procedencia de Cristo a la eternidad. Mateo, por ejemplo, cuando va a hablarnos de dónde viene este Cristo, él comienza con la genealogía y presenta que ese Cristo es aquel que fue prometido como la simiente de David. Y traza la genealogía hasta uno de los padres carnales en la tierra de Jesús. También lo hace Lucas para demostrar la procedencia de Cristo. Y Marcos también comienza con las profecías y cómo Cristo proviene de un cumplimiento textual de lo que las profecías decían acerca del Mesías. Pero el Evangelio de Juan, cuando va a hablarnos de la procedencia de nuestro Señor, él no lo hace como lo hacen los sinópticos, sino que él va al principio, antes del principio de todas las cosas. Él dice en el capítulo 1, versículo 1, así inicia su Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recordemos, hermanos, que Juan está escribiendo a la iglesia, y probablemente no es un público igual que Mateo, que escribe a los judíos, sino a la iglesia creyente, ya compuesta quizás mayormente por gentiles. Y le dice a esta iglesia que está enfrentando un momento difícil de doctrina con los gnósticos, quienes creían
que Jesucristo era una especie de emanación angelical, pero la más degradada de todos, ellos entonces tienen que ser convencidos por la verdad. Y Juan aquí le enseña que Cristo es Dios. Es lo primero que le enseña en el capítulo 1. Este Cristo es Dios. Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo, comenzando el Evangelio, antes de dar los detalles de las señales que van a servir como para mover los corazones de los hombres a creer en Cristo, antes de todo eso, lo primero es despejar esto: Cristo es Dios. Pero en el versículo 14 del capítulo 1, aquí el apóstol, cuando escribe, dice a sus primeros lectores, y por extensión a nosotros hoy, que ese verbo que es Dios se encarnó. No solamente que Él es Dios antes de la creación y que Él creó todas las cosas, sino que ese verbo, que ese Dios se hizo carne. Y al decir que se hizo carne, lo que está diciendo es que ese verbo descendió del cielo. Descendió de la morada eterna y vino a habitar entre los hombres. Y al venir a habitar entre los hombres, entonces Él demuestra que a pesar de que es completamente hombre, Él mantiene y sostiene en su propia naturaleza, valga la redundancia, una naturaleza divina. Él es completamente Dios. Esa verdad es la que Cristo enseña en cada uno de sus intervenciones ante los judíos. Cuando el Evangelio de Juan utiliza el término los judíos, casi siempre lo hace para resaltar la hostilidad que tenían los judíos ante Cristo. Y recordemos que esta carta o este evangelio está siendo leída primariamente por personas gentiles. Y cuando dice los judíos, ellos entienden de una vez a quién se refieren. Son los hermanos en la carne de Cristo quienes los rechazaron. Y presenta entonces cómo estos judíos rechazaban completamente a Cristo, pero Cristo en este evangelio se presenta como el Dios encarnado. Y esa es una verdad, hermanos, que va a andar a todo lo largo y ancho de este evangelio. Desde el inicio hasta el final, Cristo muestra con sus enseñanzas y con sus señales que Él es Dios encarnado. En el capítulo 6, entonces, nosotros ya en sermones pasados, vimos cómo Jesús se presenta como Dios entre ellos. Recuerden el capítulo 5, donde estuvo exponiendo el pastor Fidel, cuando los judíos querían matar a Cristo porque Él se hacía igual a Dios. Decían ellos dos cosas. Decían ellos, Él viola el día de reposo, y en segundo lugar, Él se hace igual a Dios. Y entonces los judíos querían matarlo. Así entonces los judíos tenían que entender que Jesús era Dios, y Él lo hacía a través de las enseñanzas. En este capítulo entonces, en el texto que nos toca en este día, los judíos también vuelven a escuchar esas enseñanzas de Cristo, la cual presuponen de que Él no es un simple humano, sino que Él vino del cielo. Y esta enseñanza de Jesús, cuando Él dice que Él es el pan que descendió del cielo, y cuando Él dice, ese pan soy yo, entonces los judíos comienzan a murmurar. Es lo primero, es lo que vemos en nuestro primer punto. Los judíos reaccionan con murmuración ante Cristo. Los versículos 41 y 42 dice el texto: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Allí estaba Jesús, en Galilea. Allí estaba en una sinagoga, según vemos nosotros, ya al final de esta sesión, dice que Él enseñó todo en una sinagoga, estas cosas. Y estaba allí en una sinagoga, hablando con los judíos que conocían la Escritura y que entendían las profecías, y que conocían, aunque no entendían completamente, las profecías. Y Él delante de ellos está y le dice a ellos que Él es el pan que descendió del cielo. Se parece mucho a ese primer sermón de Cristo, cuando Él, en el capítulo 4 de Mateo, cuando Él comienza su ministerio, y Él va a la sinagoga, y le dan un texto de la Escritura,
Y él comienza a leerlo, y cuando él termina de leerlo, él le dice a aquellos: hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta profecía, dando a entender y enseñándole que él era el Mesías, cosa que despertó la ira de los hombres. Bueno, en este momento está Jesús en la sinagoga y está enseñándole allí a los judíos, a los maestros de la ley, a la gente que iban todos los sábados a oír la ley leída y explicada. Dice Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el texto dice que ellos comenzaron a murmurar, y eso es criticar. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciendo, si no es Jesús que lo dice, entonces hasta nosotros podríamos llegar a decir: está loco. Suponiendo, hermanos, que nosotros que conocemos a cualquier hermano de nuestra iglesia, de repente venga un día aquí y nos diga a nosotros: hermanos, ustedes no me conocen bien, yo vine del cielo, fue. O sea, ustedes no saben, pero yo vine del cielo. Es como una vez yo escuché a un predicador que dijo, en pocas palabras, dijo algo como eso. Y dijo: esa mujer que ustedes conocen no es mi mamá, fue el instrumento que Dios usó para... Esa no es mi madre, yo he venido, yo soy el elegido. Sí, personas aquí, cerca de ustedes, de nosotros, hablando en esos términos. Y cuando nosotros oímos, y yo recuerdo cuando yo escuché a esa persona hablar de esa manera, yo dije: bueno, él tiene problemas mentales. Él tiene problemas mentales. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que nos llega a la mente a nosotros cuando oímos cosas como esas es que aquí las cosas no andan bien. Necesita que vamos a hablar con él, vamos a orar por esa persona, porque las cosas no andan bien. Jesús, que es un hombre, según dice nuestro texto aquí, que ellos lo vieron como un carpintero, que creció dentro de ellos y que trabajó normal y que hacía mandado y que se sometía a sus padres, de repente le dice a un grupo de maestros en la sinagoga: yo vine del cielo. Hermano, si usted estuviera allí, usted también iba a reaccionar igual. Ellos murmuraron y ellos criticaron a Jesús. Es como que ellos dijeran entre ellos: ya este hombre está loco. Este hombre está loco. Es verdad que la fama de él se ha regado, es verdad que ha sanado, sí, pero las palabras de este hombre son palabras de una gente lunática. Hermano, las palabras que decía Cristo, de no ser porque fue Cristo, nosotros también la tendríamos como la palabra de un lunático. Jesús le dijo a estas personas metafóricamente: yo soy el pan de vida. Pero además él dijo en el versículo 38 que vimos la semana pasada, que ese pan había descendido directamente del cielo. No es que el pan de vida porque fue preparado con mucha dedicación, no, es que vino desde el cielo. Y como él vino del cielo, entonces es de una naturaleza diferente a todo lo que nosotros podemos probar y ver y gustar aquí en la tierra. Si vino del cielo, tiene otra naturaleza. Si vino del cielo, es diferente. Cuando nosotros probamos cierta comida o cuando nosotros probamos otra cosa, nosotros decimos: wow, pero esto es como que es celestial. Es decir, esto como que no es de esta tierra. Porque nosotros entendemos que cuando algo no es de esta tierra, es diferente. Por eso cuando cuando los locos de este tiempo y también del pasado, pintan a los supuestos extraterrestres, lo pintan extrañísimo. Nunca lo pintan igual que un hombre, una mujer normal. Los ojos largos, la cabeza sin moño y los dedos largos, porque dicen: no es de esta tierra, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Pero aquí vemos a un hombre que es carpintero, que construye casa, que hace libreros, todas esas cosas, ¿verdad? Todo en madera, todo en bloc, toda construcción. Este maestro de repente dice: yo vine del cielo. Hermano, si un día Fidel o Jensi o Amin dicen aquí: hermano, me di cuenta que viene del cielo, amárrennos. Estamos perdiendo la razón. Jesús entonces está ante estos hombres y estos hombres parecen verlo a él como un lunático. Y ellos entonces dicen: está loco, y tiene un razonamiento lógico. Dice: lo que pasa es, no es que sea imposible. Nosotros como judíos sabemos que Dios ha hecho cosas maravillosas, pero este hombre nosotros lo vimos nacer. Y nosotros conocemos a su mamá y su papá. O sea,
¿Cómo que Él vino del cielo? Y quizá parezca un viejo que diga, y yo vi la barriga. Y yo vi la barriga. Eso no es como una mujer y un hombre que salen de nuestra iglesia, uno que vive diciendo a ellos, y ya está embarazada, ya tienen niños, ya. Y de repente que salga Javi por ahí, con su esposa, Santo Domingo, una diligencia, y vengan con un niño. Y que sí lo tuvimos. Yo, no, espérate, investiguemos de dónde sale ese muchacho. No vimos barriga. No vimos barriga. Pero ahí Jesús está en una multitud y en un pueblo que es su pueblo, donde todos lo conocen y vieron a María con la barriga. Dijeron, no, espérate, nosotros lo vimos y aun cuando nació recordamos todo el episodio que se fueron y volvieron. O sea, Él tiene problemas. Ellos vieron y escucharon todas sus enseñanzas, pero lo que más le chocó a ellos fue esa verdad. Yo vine del cielo. Ahora, ¿qué hace Jesús con esa reacción de ellos? Jesús no se queda de brazos cruzados, sino que Jesús los reprende. Jesús llama su atención. Versículo 43 y 46, Jesús le responde y le dice, no murmuréis entre vosotros. Y esa frase ahí, no murmuréis entre nosotros, es de suma importancia en nuestro texto. Es de gran valor para lo que nosotros podemos ver y extraer de la enseñanza de ese texto. Versículo 43, Él dijo esas palabras, no murmuréis entre vosotros. Eso se parece como al caso cuando nosotros estamos ante una persona adulta o ante un profesor y parece que decimos algo y dice el profesor, dime, ¿qué tú tienes que decirme? Y uno se asusta. Juan, pero mira, me escuchó. Yo recuerdo, yo llegué a decir cuando era niño, recuerden que yo una vez inicié un sermón diciendo que los padres parecían tener poderes sobrenaturales, ¿verdad? Y yo a veces decía cosas y después yo decía, mami, ¿qué es lo que está diciendo? Y dije, pero ¿cómo me oyó? Yo hablé bajito, ¿cómo me escuchó? Pero ahora yo a cada rato tengo que decirle a mis hijos, oye, cállense la boca, vayan a dormir. Ellos creen que están de que secreteando entre ellos y uno lo escucha. Pero el caso de Cristo no es igual como nosotros cuando logramos escuchar a nuestros hijos. El caso de Cristo no es igual a algunos de nosotros que tienen un oído más agudo que otros no. El caso de Cristo es diferente. Jesús le dice a ellos, no murmuréis entre vosotros, no me critiquen. Pero cuando ellos murmuraban, el término aquí lo que quiere decir era que ellos estaban hablando en una voz baja, imposible de ser escuchada por otros, aunque estén cercanos. Ellos criticaban a Cristo y Cristo le dice a ellos, no murmuren. Esa frase, hermanos, esa frase, nosotros podemos ver, de acuerdo al contexto y al contexto de toda la teología de la Biblia, que Él lo que está diciéndole a ellos, yo soy Dios. Yo soy Dios. Ustedes no creen que yo he venido del cielo. Mire, están hablando de mí. ¿Y quién te lo dijo? Soy Dios. Soy Dios. Cristo está demostrando con cada enseñanza en este capítulo su deidad. ¿Quién es Él? Que Él es Dios sobre todas las cosas. Él dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está diciéndole a ellos, cállense, dejen de hablar de mí. Hermanos, si esto nos lleva a nosotros al Antiguo Testamento, esto podría llevarnos a nosotros al momento cuando fue dado el maná, que también en un momento antes de recibir el maná, la multitud murmuró a Dios. Murmuró. Dice en Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto de mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Están murmurando ellos. Dice que contra Moisés y Aarón están murmurando. Pero lo interesante es que ellos están murmurando en el contexto cuando Dios va a darle el maná y antes de darle el maná. Y la enseñanza en la cual Cristo le demuestra a ellos que Él puede oír sus murmuraciones en el contexto cuando Él se presenta como el verdadero maná, como el último maná, como el maná definitivo que acaba para siempre con el hambre del hombre. Y dice el versículo 9 de Éxodo 16, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel,
acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Partiendo de ahí, hermanos, los judíos estaban conscientes de que Dios escuchaba las palabras aunque estaban en nuestros corazones, sin nosotros expresarlo. Los judíos creían firmemente que solo Dios podía oír las murmuraciones. Nosotros vemos en el capítulo 2 de este libro de Juan, al final, que el Señor, que el escritor dice que Jesús no necesitaba que nadie le contara el testimonio de los hombres porque Él conocía el corazón de todo el mundo. Y eso alude a su deidad. Él es Dios. Jesús conoce el corazón. Él conoce nuestras palabras antes de nosotros expresarlas. Él es Dios. Oh amigo, Jesús conoce el corazón tuyo también. Jesús conoce el corazón de todos nosotros. Y como bien yo leía de Sproul, que me llamó la atención, él dice que el impío dice, no, Dios conoce mi corazón. Y Sproul le dice, ¿y tú crees que eso es bueno? O sea, Dios conoce mi corazón, pero ¿tú crees que es bueno eso? O sea, ¿no debe llenarte de espanto el tú saber que Dios conoce tu corazón? Y que tu corazón, siendo perverso, tú no puedes esconderlo porque Dios lo conoce. Tú puedes engañar a los hombres, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos, pero no a Dios, porque Él conoce el corazón. Jesús conoce las palabras de estos hombres antes de estas personas expresarlas. Por eso Jesús le dice a ellos, no murmuren entre vosotros. Oh, hermano, cuando Jesús le dijo estas palabras a los judíos, parece fue como un vaso o un balde de agua fría se le tiró encima. Ellos estaban allí murmurando y de repente Jesús dice, ¿por qué dijiste esa palabra? Dice, ¿qué? ¿Pero cómo sabe? Lo que están ellos discutiendo entre ellos, ¿cómo este hombre dice que vino del cielo? Y Jesús le dice, no, mira, ¿tú recuerdas lo que hizo Dios ayer? Que Él leyó la murmuración en el corazón de la gente. Usted está murmurándome, no lo hagan. Y con esta verdad entonces, Jesús le enseña a ellos que Él es Dios. Y que Él tiene la misma naturaleza que el Jehová que ellos supuestamente creían y servían. Ahora, con esta verdad, lo que Jesús está diciéndole a ellos es que la raíz del problema que tenían ellos era la incredulidad. Esa murmuración que venía al corazón de ellos, la había generado la misma raíz que generó la murmuración de sus padres allí en el desierto. ¿Cuál es esa raíz? La incredulidad. Ellos no creían, ellos vieron el mar dividirse, ellos vieron las plagas y hasta dijeron, tenemos que morir nosotros con los egipcios allí, con las plagas. Tiene Dios que matarnos. O sea, ellos estaban siendo incrédulos, no estaban creyendo. Y Jesús entonces aquí les llama la atención a ellos y Jesús les dice a ellos, en pocas palabras, ustedes son incrédulos. Ustedes se glorían de sus padres y ellos dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto. Sí, sus padres, y ustedes son igual que ellos de incrédulos. Son igual que ellos. La raíz del problema del corazón de estos judíos aquí es que ellos son incrédulos. Y Jesús aquí reitera la verdad de la imposibilidad humana para cambiar la naturaleza incrédula, la depravación total del hombre. ¿Qué dice el texto? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y para él confirmar esto, o para él afirmar, él está en una sinagoga ante judíos, ante personas que tienen el rollo en sus manos, le dice, escrito está, léanlo. Los profetas dicen, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús le dice a ellos aquí, hay un problema mayúsculo en sus corazones que ustedes arrastran desde sus padres y es la incredulidad. Eso no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, porque el hombre no puede cambiar al menos que no haya una intervención. Por eso dice el Señor aquí, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y aquí Jesucristo dice que nadie puede venir al menos que el Padre lo trajera. Al menos que el Padre lo trajere. Y ahí la palabra traer
Esa palabra se traduce como arrastrar. Y él dice, ninguno puede venir a mí al menos que el Padre no lo arrastre. ¿Y por qué el Padre tiene que arrastrarlo y traerlo para que pueda creer? Bueno, porque su naturaleza pecaminosa es tan terrible que por ningún argumento que le demos va a venir a Cristo. Dios tiene que arrastrarlo y traerlo. Dios tiene que arrastrarlo. Eso se parece como un borracho que está lejos de su casa y allí, después de haber tomado mucho, no tiene las fuerzas para llegar a su casa. Hay que arrastrarlo. Y dice, ¡ay, qué abusadores! Me llevaron como un perro. Sí, pero usted fue que se emborrachó así. Y había que arrastrarlo. Y lo llevaron arrastrado. Jesús reitera una y otra vez en esta enseñanza, tanto de hoy como de la semana pasada, que el hombre está imposibilitado para acercarse a Dios. El hombre está depravado. Pero aunque las personas quieran venir a Cristo, aunque las personas visiten la iglesia, aunque las personas digan tener interés en venir a Cristo, solo es posible eso si Dios despierta en el corazón de ellos esa fe. Es Dios quien despierta la fe. Y eso también alude a una gran enseñanza que nosotros enarbolamos y creemos como iglesia, que es la elección incondicional. Dios elige incondicionalmente a quienes Él quiere. En la mano de Jehová está el corazón del rey y Él lo inclina a lo que Él quiere. Dios elige incondicionalmente. Ninguno puede venir a mí, dice el versículo 44, si el Padre que me envió no lo trajere. Él está diciendo a ellos, ustedes tienen un gran problema y el problema, la raíz de su problema es la incredulidad. Ustedes son iguales que ellos, pero ¿saben algo? Eso no me sorprende porque ustedes están depravados y yo sé que ninguno vendrá a mí si el Padre no lo arrastra hasta mí. Y esa palabra también es la que se usa cuando Pedro se le llena la red y él tiene que arrastrarla a la orilla de tantos peces. Arrastrarlo. También cuando se habla de Pablo, que fue arrastrado fuera de la ciudad, cuando fue rechazado el evangelio. Es arrastrado, es llevado. Y él dice eso. Y esta verdad no es una invención. Porque, hermanos, Cristo, aun siendo Él Dios encarnado, todo lo que enseñaba, Él lo basaba con la Escritura. Él no inventaba. Él no comenzaba a decir y declaro y yo digo y hagan esto, lo otro, solo porque yo soy. Él podía hacerlo porque Él es la palabra encarnada. Él es la Torá, para usar un lenguaje, ¿verdad?, que podría emocionar a gente por ahí. Él es la Torá encarnada, Él es la ley encarnada, Él es la palabra de Dios hecha carne. Y todo lo que Él decía, todo lo que Él respiraba, todo lo que Él hacía es verdad absoluta. Pero Él cuando iba a enseñar decía, porque así está escrito. Cuando Él enfrenta a Satanás allí en la tentación, Él decía, escrito está. Porque Él quiere enseñarnos a nosotros que no hay fuente de poder más alta que la misma palabra de Dios. No hay fuente de autoridad más mayor o mayor que la palabra misma de Dios. Es la palabra de Dios la única fuente de autoridad que tenemos como iglesia. Es la palabra de Dios el único alimento que está en nuestras despensas. Y todos los domingos nosotros venimos a hablar de la palabra de Dios. Es nuestra gran necesidad. La mayor necesidad que tiene un ser humano es de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de crear a las personas, a los salvos, a la iglesia, por su palabra. Y también Él mantiene vivos a los creyentes por su palabra. La palabra de Dios es todo. Cuando Dios le dio su palabra a su pueblo en la antigüedad, Él le dejó los mandamientos y les dijo a ellos, guarden estos mandamientos porque esta es vuestra vida. Esta es vuestra vida. Jesús aquí entonces le dice a esta persona, son incrédulos, el problema de su corazón es que lo hacen no creer que yo vine del cielo, pero yo les demuestro cada momento que soy Dios. Ahora bien, esa incredulidad se desprende de la gran verdad de la depravación del hombre, pero eso no es resuelto al menos que Dios no tome la iniciativa. La incredulidad del hombre no se resuelve al menos que Dios
no tome la iniciativa. Yo nunca olvido una vez que yo fui, bueno, creo que andaba con Javier, fuimos Javier y yo a una casa, a predicarle el evangelio a un hombre que estaba muriendo. Estaba en una cama para morir. Creo que murió el mismo día o más tarde o el otro día. Pero mientras él estaba acostado, estaba sangrando, botando sangre. Y él rechazó el evangelio y dijo que no se quiere convertir. Él estaba ya para morirse y lo sabía. Y su sangre estaba siendo derramada y se iba su sangre y no aguantaba. Y todos sabían, la familia entendía, no, ya él va a morir, ya no hay remedio. Y él dijo claramente, yo no quiero. ¿Y quiénes son ustedes cristianos? Yo no quiero convertirme. O mira, los impíos, los no creyentes, tú le dices, mira, Jesucristo está a la puerta, Cristo viene pronto, tú necesitas arrepentirte. Dice, varón, yo muero ahí. Varón, yo soy de ahí, mira, yo tengo temor. Eso es mentira. Eso es mentira. El corazón del hombre es tan perverso que aún estando frente a las puertas del infierno allí, siendo quemado por el resplandor del fuego y teniendo la oferta de entrar gratis al reino de los cielos, va a preferir ir al infierno. Porque el orgullo del corazón es tan grande que él no quiere pasar al cielo sin que a él se le cuente que él hizo algo para entrar. Así es el corazón de nosotros. Nos gusta tener algo que se diga de nosotros. Y yo quiero hacer algo porque yo quiero que, aunque sea cuando yo me muera, se diga, fulano hizo. Y no van a poner mi nombre. Y cuando vemos una foto de la congregación, subí la foto a Facebook, nosotros vamos la foto, y es buscando, y te preguntan, ¿qué tú estás buscando? A ver si me veo. Lo primero que uno ve es a uno mismo. Y esa es nuestra naturaleza. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros somos tan egoístas que cuando vemos la foto y nosotros salimos con los ojos cerrados, decimos, esa foto se dañó. Esa foto, hay que tirar otra. Se dañó la foto porque yo no me veo. Pues tú eres entonces el centro. Es así que somos nosotros. Nuestro corazón es perverso. Estamos nosotros en busca de una salvación, pero basada en nuestros méritos. Nuestros méritos son tan débiles para sostener la ira y la justicia de Dios, como decía Jonathan Edwards, son tan débiles como una tela de araña. Así como una tela de araña es fuerte como para sostener una piedra, así son nuestros méritos el día del juicio, para sostener la ira de Dios. ¿Vamos a confiar en ellos entonces? ¿Vamos a confiar en nuestros méritos que son tan débiles como una tela de araña ante una piedra, un peñón? No podemos confiar en ellos. Jesús le dice a ellos, ustedes son incrédulos, pero el problema de ustedes es resuelto únicamente con la intervención de Dios. Y eso lo dice la Escritura, dice Cristo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y él cita aquí a Isaías capítulo 54. Dice el versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Versículo 14, ¿cómo así? Serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. En el capítulo 53 de Isaías, ya Isaías habló del siervo sufriente y de la salvación que él traería para el pueblo de Dios. Por aquí dice que Dios va a enseñar a los hijos y él va a multiplicar la paz de ellos. La paz de los hijos de Dios únicamente viene por Cristo. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Únicamente por la justificación, por la fe, es que nosotros tenemos paz para con Dios. Pero ¿qué dice el versículo 14? Que Cristo está citando aquí a estos judíos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor también estarás lejos, porque no se acercarán a ti. Serás adornada, ¿con qué? Con justicia. Pero ¿cómo él va a hablarle que van a ser adornados con justicia a un grupo de personas que tienen un corazón perverso caído y que nunca han podido agradar a Dios y que por más que han querido guardar la ley, siempre quedan cortos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué viene esta promesa a ellos?
Porque dice el texto que serán todos enseñados por Dios. ¿Y cómo es esto, hermano, de que serán enseñados? ¿Cómo Dios enseña al pecador hasta un punto de que trae paz al corazón del pecador? ¿Cómo Dios enseña al pecador hasta un punto en que el pecador termina siendo adornado por justicia? Eso es lo que más necesitamos. En Jeremías 31, versículo 33, Dios dice cómo Él va a enseñar, cómo Él enseña, cómo Él iba a resolver ese gran problema. Amigo, hay un problema en el corazón tuyo, pero ese problema Dios lo resolvió de una manera impresionante. Y yo te lo voy a decir en este día. Hermano, nuestro corazón sigue teniendo problemas. Hermano, nuestro corazón sigue siendo incrédulo. Siendo los creyentes, nosotros oramos y a veces orando somos como la iglesia primitiva que está orando por Pedro para que Dios lo saque de la cárcel. Y Pedro toca la puerta y yo dice, no puede ser, tiene que ser un fantasma. Pero hermanos, están orando por eso. Nuestro corazón es incrédulo. Y nosotros oramos porque tenemos nuestros hijos enfermos, oramos porque necesitamos algo. Y cuando Dios nos provee, uno dice, no, yo no creo. Y será verdad. Pero hermano, y tú oraste fue. Oramos incrédulamente. Es por eso que John Owen, el gran puritano, el teólogo de los puritanos, decía que aún nuestras lágrimas de arrepentimiento están tan sucias que necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Y el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por la suciedad y la inmundicia de las cosas santas. Hermano, nuestras oraciones, aunque sean santas, tienen inmundicia y tienen suciedad. Y eso es así para que no nos gloriemos aún de nuestras oraciones. ¡Wow! Eso pasó porque lloré. Sí, tú oraste. Pero la oración Dios la diseñó para que tú veas que tú dependes de Él y que tú no eres nadie. Por eso tú oraste. Porque si tú pudieras hacerlo, tú no oraras. Porque si tú pudieras conseguir el trabajo que tú quieres, tú no oras. Tú hablas con aquel con quien tú estás pegado. Sí. Pero ¿para qué orar? Si fulano es amigo mío. A veces oramos cuando las cosas ya no nos salen bien y ya es casi imposible. Pero nunca olvidemos que Dios nos dice a nosotros que debemos orar todos los días diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros trabajamos y tenemos la despensa llena y nosotros vamos a Saglul y compramos la comida. Sí, pero no olvidemos que aunque hacemos todo eso, es de Dios que proviene todo eso. Es de Dios. Serán todos enseñados. ¿Cómo Dios enseña a los hombres? ¿Cómo es posible que haya una enseñanza que dé como resultado un cambio, una transformación del corazón? Que las personas ya no mueran siendo un incrédulo y condenado. Como la revelación de Dios es progresiva, en el nuevo pacto, Él prometió en el nuevo pacto, ¿de qué manera Él iba a enseñar? Versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Así Dios enseña. Así Dios enseña. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así Dios enseña. Pero esa enseñanza Él la prometió para el contexto del nuevo pacto. En el nuevo pacto en el cual Dios renovaría el pacto con sus hijos. No como el pacto que Él hizo en el monte Sinaí, donde Él derramó la sangre de cordero, sino que Él lo renovaría con una sangre mayor que la sangre de los corderos. Y esa sangre iba a ser la sangre de un cordero perfecto y sin mancha, de uno que nunca cometió pecado, de uno que nunca mintió, de uno que nunca murmuró. Y esa sangre iba a ser la sangre del mismo Hijo de Dios encarnado. Y a través de esa sangre entonces Dios estaba ratificando un nuevo pacto. Y con ese método, así tan maravilloso, mi amigo y hermano, con ese método Dios entonces dice que va a resolver de una vez y para siempre el problema que se sembró en el corazón del hombre en la caída de Génesis capítulo 3. ¿Cuál es ese problema? La depravación de nuestro corazón, la incredulidad. Usted y yo, hermanos, somos tan incrédulos como los judíos. Somos tan malos y tan perversos como ellos. Pero tenemos la misma solución que Cristo le ofreció a ellos. Dios se encargó de resolver ese problema. Cristo dice
Su problema es del corazón. Es la incredulidad, perdón. Son igualitos a sus padres. No hay diferencia entre ustedes. No han cambiado y no pueden cambiar. Después de cientos y miles de años, no habían cambiado. Y era imposible cambiar para ellos. Oh amigo, es así también tu corazón. Después de miles de años de haberse dicho esta verdad, el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo. ¿Tú ves la lucha que tiene la gente hoy por el aborto, por el matrimonio homosexual? Eso siempre ha existido. Siempre ha existido. La iglesia primitiva en el primer siglo se enfrentó a Roma, quien era la capital del imperio, y Roma tenía emperadores que muchos de ellos tenían harén. Harén es un grupo de personas, de mujeres, para prostituirse, ¿verdad? Y algunos de ellos tenían harén de mujeres y de hombres, o sea, eran homosexuales y tenían mujeres. Era una perversidad, una perversidad. Se dice que Alejandro Magno tenía una pareja. Se dice que Aquiles, que Patroclo, el de la Ilíada, era compañero de Aquiles. O sea, si tú ves la historia, el homosexualismo y esas cosas, eso estaba ahí desde mucho tiempo. Y todavía a la fecha no ha llegado quizás al colmo que llegó Sodoma y Gomorra, una ciudad en el mundo. Todavía no ha llegado quizás a ese colmo. Fue tan terrible allí que Dios mandó a ángeles para rescatar a su gente de allí. Y los hombres querían agarrar a los ángeles. ¿Y sabe qué hizo Lot? Le dio a sus hijas hermosas que nunca habían conocido varón y le dijo, hagan lo que quieran con esas. ¿Y sabe qué ellos dijeron? Es a ellos que lo queremos. Eso es terrible. El corazón del hombre no ha cambiado. Es el mismo. El corazón nuestro, hermanos, tampoco ha cambiado. Es el mismo. Pero si nosotros vamos a querer cambiarlo con técnicas y prácticas y lista de hacer o no hacer, nunca lo cambiaremos. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Y Él lo hace y lo ha hecho a través de un nuevo pacto, únicamente. Jesús finalmente reitera su mensaje. Después que los reprende a ellos y le demuestra a ellos cuál es el gran problema que ellos tienen, por la cual no aceptan que Él es el pan preexistente, entonces Él, en los versículos 47 al 51, reitera su enseñanza. Él dice, ¿cuál es la verdad invariable? Sin importar la incredulidad de ellos, no importa que el hombre crea o no, hay una verdad que es invariable. Él es el único pan de vida, eso no va a cambiar. Aunque el mundo entero se volque y no crea en el Evangelio, eso no va a cambiar, hermanos. Siempre Él será el único pan de vida. Y siempre será el que descendió del cielo. Después que Él los reprende a ellos y le tapa la boca por sus argumentos, Él dice, y ahora sigo con ustedes, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, vive por siempre. Él descendió del cielo. Él es Dios. Él dice antes de todo esto, miren, de cierto, les digo, en verdad, y como hay algunas versiones en inglés que dicen, amén, amén. Atiendan a esto que les voy a decir. Después de haberlo reprendido, dicen, en verdad, amén, amén, de cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Esa es la gran verdad que no va a cambiar. Oh, hermano, usted y yo cambiamos. Usted y yo estamos aquí hoy, no sabemos mañana si estaremos en otro pueblo, pero que Dios nos guarde de que no cambiemos nuestra doctrina, que no cambiemos la verdad que ya está claramente expuesta en el Evangelio, que eso nunca cambie en nosotros. Pero por más que cambie el mundo, por más que cambie el mundo y el sistema de este mundo, hay verdades que no van a cambiar porque la verdad es absoluta. La verdad no depende del ojo con que se mira, como decían los filósofos. Nada en verdad ni es mentira, depende del ojo con que se mira. Eso no es así. La verdad es absoluta. Y la verdad es aquello que corresponde con la realidad. El sol está afuera, sí, eso es para ti. Para mí no está afuera. Sin embargo, está afuera el sol. Es como aquel científico, filósofo, que después de haberlo condenado y él a veces retractado ante la iglesia, de que decía que la tierra se mueve, y yo, está bien, no hay problema. Y cuando se iba,
Él dijo, sin embargo se mueve. Esa verdad no va a cambiar. Es invariable. Ah, hermano, para ti eso está afuera, pero para mí no. ¿Está bien? Hermano, viene un vehículo rápido y si cruzo me va a chocar. Ah, para ti te va a chocar, pero para mí no. Bueno, experimentalo. Y cruza. Como es relativo eso, vete y entra. O ve al banco y dile a ellos, pregúntale cómo está tu cuenta, cuánto debes del préstamo, cuánto debes de lo que del Credimás o lo que sea. Y cuando te digan debe tanto, dicen, no, eso es para ustedes. Pero yo declaro que yo no debo eso. Haga eso para que usted vea que va a salir por los noticieros y por el periódico. Lo primero que dirán, una persona se volvió loco y dijo que no debía y cayó preso. Eso es absoluto, eso es verdad, usted debe, y ahí está confirmado por los documentos, usted debe ese dinero. La verdad es absoluta, no es relativa. Y la verdad que nunca cambiará es que nuestro Señor Jesucristo es el único pan que da vida eterna. Usted puede inventarse muchos otros métodos y decir, yo creo en Cristo, pero yo no voy a ir a la iglesia porque no es necesario ir a la iglesia. No, la verdad es que hay que ir a la iglesia. La verdad es que si tú eres cristiano, estás uniéndote a Cristo y Cristo tiene un cuerpo místico invisible, pero que es representado por un cuerpo visible en las iglesias locales. La evidencia de que usted ha creído en Cristo es que usted es miembro de una iglesia local. Eso no va a cambiar. Ese pan que descendió del cielo es diferente y superior a cualquier invento de los hombres, pero también superior al maná que los hombres comieron en el desierto, como él dice en el versículo 49. Vuestros padres, esos incrédulos que murmuraron contra Dios, ellos también, como ustedes murmuraron, ellos comieron el maná en el desierto. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Murieron todos. Murieron. Y él termina aquí diciendo, este es el pan que descendió del cielo. Lo que generó controversia aquí con Cristo y los judíos fue él haber dicho que él había descendido del cielo. Y en estos versículos 5 veces aparece esta verdad. Descendió del cielo, vino del Padre. Y él termina diciendo, miren, finalmente, con lo que yo les he dicho a ustedes, queden convencidos de esto. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Imagínense a Cristo allí en la sinagoga, enseñándole a esos hombres. Y él dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿A quién está señalando? Este es el pan. ¿Había un pan allí de la proposición? ¿O él se señaló a sí mismo? Y él ha dicho que él es el pan. Cuando él dice aquí, este es el pan, yo supongo que él está diciendo, mírenme aquí, este es el pan, este es el pan. Este es el pan que descendió del cielo. Y eso llena de rabia otra vez a los judíos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Oh amigo, si alguno comiere y se sacia del pan, no solamente lo prueba, no solamente le llama la atención, sino que comiere de este pan, que participare, que creyera en Jesucristo. Si alguno hace esto, dice nuestro texto, vivirá para siempre. No morirá. Y el pan que yo daré es mi carne, dice Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya aquí entonces, en el versículo 51 al final, Jesús introduce algo nuevo. Espérate. Está bien, ok, estamos convencidos, tú eres el que descendió del cielo. Ok, nos escuchaste murmurar y eso atestigua de que tú tienes poderes divinos, tú eres Dios. Pero ahora tú vas a decir que el pan es tu misma carne. Y eso entonces, hermano, genera otra controversia que vamos a ver en el versículo 52 en adelante, la semana próxima. Ahora Jesús dice que Él es el pan y que el pan es su carne, y ellos entonces entienden que Cristo va a ser partido en pedazos y ellos tendrán que comérselo. Canibalismo, entendieron ellos. Y esto entonces, la semana próxima veremos cómo termina. Ahora, antes de irnos, hermanos, hay cosas que quiero resaltar aquí para nosotros en este día y para esta semana. En primer lugar, la incredulidad es una estampa natural en nosotros. Todos nacemos incrédulos. No importa lo santo que seamos, no importa lo mucho que leamos la Biblia, no importa lo mucho que oremos,
No importa lo mucho que nosotros ayunemos, la incredulidad es una estampa natural en nosotros. ¿Quién de nosotros no ha murmurado algún día contra Dios? ¿Quién de nosotros no ha murmurado contra Dios? ¿Quién de nosotros no se ha quejado contra Dios? Yo soy el primero que me he quejado contra Dios. Yo soy el primero que he murmurado a Dios. Y cuando yo murmuro a Dios, y cuando yo murmuro contra Dios, cuando yo murmuro o me quejo por las cosas que me pasan, cuando yo me quejo porque las cosas no salieron como yo la planifiqué, y yo pagué, yo hice esto, y al final me engañó fulano, y yo estoy guapo porque yo tenía que tener otro puesto, otra posición, otro dinero, a mí no me ascendieron en mi trabajo por causa de fulano. ¿Se murió Dios? ¿O no es soberano Dios que gobierna todas las cosas? ¿O es mentira el texto que citamos hace un rato, que en la mano de Dios está el corazón del rey y que Él lo inclina a lo que Él quiere? Dios es soberano. Cada vez que nosotros murmuramos porque las cosas no salen como queremos, estamos murmurando contra el gobierno de Dios. Cuando nosotros decimos aquí, oye, pero ¿y qué presidente que tenemos? Estamos nosotros, cuando murmuramos el sistema educativo, el sistema médico, estamos diciendo, ese Abinader no sabe lo que está haciendo. Digo, así decimos nosotros. Él no sabe lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque toda crítica le cae al que está gobernando, al presidente. Pero cuando hacen una buena obra, los ministros, nosotros decimos, wow, ese presidente es el mejor. Y agradecemos al presidente. Y el presidente viene a ver la obra cuando se va a inaugurar, quizás nunca la vio. Y cuando se va a inaugurar la vio. Pero él se lleva toda la gloria. De esa manera, hermanos, cuando nosotros nos quejamos de asuntos pequeños de esta vida, estamos quejándonos contra Dios. Es contra Dios que nos quejamos. Y al hacerlo, estamos mostrando que nuestro corazón es tan incrédulo como el corazón de los judíos. Somos malos. Nosotros aborrecemos a Dios en nuestros corazones cada vez que nosotros murmuramos y nos quejamos. Pero ¿sabe qué? En segundo lugar, a pesar de la maldad de nuestro corazón y de nuestra incredulidad, Dios se ha encargado de resolver ese gran problema en nosotros. Dios nos ama tanto a nosotros. Nosotros somos tan amados por Dios que debemos botar el miedo de desilusionarnos cuando hagamos cosas malas. Cuando tenemos que hacer lo correcto y no nos sale bien, no nos desilusionemos. Dios nos ama. Dios nos amó a nosotros. Y el problema de nuestra incredulidad, Cristo, ya Dios lo resolvió con Cristo, en el nuevo pacto, en el Evangelio, con su gracia. A través del perdón inmerecido, a través de su gracia derramada para con nosotros, a través de la gran noticia del Evangelio que nos anuncia el nuevo pacto, y es cumplida por Jesucristo, Dios ha resuelto el gran problema. Y en último lugar, si eso es verdad, hermanos, esas dos verdades, que nuestros corazones son depravados y son incrédulos por naturaleza, si somos así de perversos y que aún haciendo las cosas correctas fallamos porque no lo hacemos perfectamente, porque somos pecadores. Pero si a pesar de eso Dios mismo se encargó de ganar el perdón, de atribuirnos su justicia, de imputarnos la justicia de Cristo, porque el que no conoció pecado, Él por nosotros lo hizo pecado. Vivamos cada día, hermanos, agradecidos por lo que Dios ya hizo. Hermanos, deje de quejarse tanto. Agradezca a Dios por lo que pasó. Repito esto. Dejemos de quejarnos tanto en la vida y agradezcamos a Dios por lo que pasó. Es verdad que como humanos vamos a reaccionar. Y a veces al motoconcho que nos rayó el carro, le vamos a dar dos y tres miradas fuertes, aunque después nos bajemos. Pero fue Dios que lo mandó a rayar. ¿Sabía eso? Agradezcamos a Dios por lo que pasó. Agradezcamos a Dios todos los días por el Evangelio. Vivamos cada momento y cada experiencia a la luz del Evangelio. Recordemos, hermano, cuando nosotros no nos ascienden a lo que nosotros creíamos que merecíamos. Recordemos que nosotros merecíamos menos, pero ya tenemos más que un ascenso cuando Dios nos unió a Cristo. Es más grande que un ascenso. Tener a Cristo, como veíamos la semana pasada, es la satisfacción más grande que el hombre puede tener.
Tener a Cristo es nosotros vivir de una manera que ya no tendremos sed ni hambre jamás. Vivamos, hermano, gobernados por esa verdad. Salga de la iglesia hoy, hermano. Vaya esta semana a vivir. Vaya a su trabajo. Vaya a sus quehaceres. Vaya a arreglarle uñas a las mujeres. Vaya a arreglar inversores. Vaya a arreglar los dientes de los hombres. Vayan a su trabajo creyendo que el evangelio es suficiente. No importa lo que nos pase en el camino. Vayamos con el adorno de la cruz donde quiera que vayamos. Recordemos siempre con la cruz que alguien murió en nuestro lugar y que por más perverso que sea nuestro corazón, que nosotros fallamos aún en el servicio a Dios, ya Dios resolvió eso en el nuevo pacto. Vayamos haciendo esto. Y cuando hagamos eso, hermano, viviremos satisfechos con la obra de Cristo. Y al vivir así, la queja no es una opción para nosotros. No es una opción. Y tú, mi amigo, vas a salir de aquí, vete a tu casa, pero no te vayas sin considerar seriamente esa verdad. No puedes venir a Cristo al menos que Dios no te arrastre. Pero el medio que Dios usa para arrastrarte es oír el evangelio, oírlo, interesarte en el evangelio y creer en el evangelio. ¿Oíste el evangelio? Pregúntale a uno de los hermanos, pregúntale al que te invitó, ¿y ahora qué debo hacer? Ahora que eso es verdad, que mi corazón está perdido, pero Dios ha resuelto el gran problema y que ahora Dios lo oferta gratis, ¿qué debo hacer para conseguir ese perdón y esa justificación? Acércate a uno de los hermanos y te diremos con claridad, cree en Jesucristo y serás salvo. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias por Cristo. Gracias por darnos, por su gracia, el perdón de nuestros pecados.